¿Has dicho Link? Jamás había oído ese nombre. Era un caballero de la corte, alguien muy valiente que actuaba como mi guardaespaldas. Pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza. Ah, un héroe. Siempre entrena con tesón y está a la altura de cualquier reto, por grande que sea. Siempre. Es tan fuerte. Y muy valiente también. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Zelda Breath of the Wild logró ser uno de los mejores juegos de la historia. GOTY en 2017 y una influencia para muchos títulos que vinieron después. Estamos en 2023 y este es un año muy especial, un gran año para el mundo de los videojuegos. Se nos han juntado títulos de la envergadura de Spider-Man 2, Starfield, Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Remake, Atomic Heart. Una locura de año. Pero uno de los juegos más esperados y con mejores críticas ha sido Zelda Tears of the Kingdom. Para muchos el GOTY está entre Baldur's Gate 3 o este Zelda. Pero, ¿es perfecto esta segunda parte de las aventuras de Link? No, no lo es. No es un juego para todo el mundo. Muchos de vosotros tenéis que tener cuidado con este juego. ¿Tenéis familia? ¿Una novia? ¿Un trabajo? ¿Amigos? Pues que sepáis que este juego puede acabar con tu forma de vida. Mientras estás trabajando, no podrás concentrarte. Pensarás todo el día en el momento de volver a casa para seguir jugando. Te llamarán tus amigos, pero ni siquiera contestarás a los mensajes. Cuando llegues a casa te encontrarás a tu novia o a tu mujer con ganas de hablar contigo de cómo ha ido el día. Cenas mientras ella habla y tú solo piensas lo buena que tiene que estar esa receta con seta briosa que además te da resistencia para un buen rato. Le darás un beso rápido y entrarás a tu habitación para conectarte a la consola. Eso sí, si consigues pasar esta última fase, que es la más difícil, entrarás en un mundo mágico maravilloso, mucho mejor que todo lo que has pasado en tu mediocre día. Pero hay que jugarlo con cuidado, es muy adictivo. Deberían ponerlo en la carátula del juego, como hacen con el tabaco en las cajetillas. En estas cajetillas ponen fotos de pulmones negros o bocas sin dientes, que pondríamos en la carátula de Zelda. Este juego puede perjudicar seriamente su salud, la felicidad que puede llegar a tener puede no soportarla. O si juega este título puede quedarse solo para siempre. Eso no sé si es bueno o malo. Es un título perfecto para estar en la cárcel. Una cárcel en la que te dejen jugar a tu Switch, claro. No puedes matar a nadie, solo hacer algo no muy fuerte. Que te lleven a la cárcel unos meses y te pasas el Breath of the Wild y Tears of the Kingdom sin que te molesten. Zelda Tears of the Kingdom lo tachan de continuista. ¿Es verdad? Pues sí, ¿y qué? Es una segunda parte, por lo que continúan nuestros amigos en el mismo lugar, pero unos años más tarde. ¿The Last of Us 2 es continuista del primero? ¿O Ragnarok? ¿Spider-Man 2 no es continuista? Es como una serie de televisión. Tears of the Kingdom sería la segunda temporada. Eso sí, con unas mejoras importantes. Tenemos nueva historia, un mapa muchísimo más grande y sobre todo unas mecánicas y puzzles que te romperán la cabeza.
juego donde mientras exploras te encuentras con montones de cosas que hacer y no te da tiempo a aburrirte. Quieres hacer algo, pero mientras llegas has hecho muchas otras cosas que no pensabas encontrarte. Eso es el universo de Breath of the Wild y esta segunda parte. Un mundo mágico lleno de sorpresas. Combates con enemigos, algunos realmente fuertes, puzzles que te harán pensar en algunas ocasiones bastante, montones de cuevas en las que podemos encontrar materiales o cofres, las torres, que ahora las llaman atalayas, que nos abrirán el mapa, las islas en el cielo, el mundo subterráneo, las aldeas, cada una diferente. Y algo realmente fuerte en este juego, y es el de poder construir lo que te dé la gana. Globos, tanques, aviones. La imaginación de estos japoneses no tiene límite. Link tiene unas nuevas habilidades que de verdad te sorprenderán muchísimo. Todo es mágico. No quieres salir del juego. No quieres acabarlo nunca. ¿Estoy mal? ¿Caeré enfermo? Hay cosas que no me gustan mucho, y es que a veces los comentarios se hacen largos para decirnos lo mismo varias veces. El hecho de que no saquen mucho el tema del juego anterior parece como que no ha sido tan importante. Los premios que nos dan en algunos cofres después de haber sufrido para poder abrirlos, te dan unas flechas o un arma inferior de la que tienes, eso me cabrea un poco. O el que nos traten como a niños en muchas ocasiones. Pero claro, de eso se trata, ¿no? De volver a ser un niño. La verdad es que me gusta todo en este juego. No me sale bien ponerle fallos a esta obra de arte. Bueno, lo que quería en este vídeo era contaros lo que he sentido jugando a Zelda Tears of the Kingdom. Quizás ha perdido la sorpresa que tuve con Breath of the Wild, pero ya está entre los mejores títulos que he jugado en mi vida. ¿Será el GOTY 2023? Bueno, eso me la pela. Tenemos un Baldur's Gate 3 que también se lo merece. A mí lo de los premios me da igual. Disfrutemos de todos estos títulos que nos están llegando. Vivimos unos años espectaculares en el mundo del videojuego. Algo como lo que se vivió en otras décadas con el cine o la música. Ahora es el momento de los videojuegos y tenemos que aprovecharlo. Os recuerdo que un me gusta me ayuda mucho a seguir con el canal. Y si además os suscribís, pues mucho mejor. Hasta el próximo vídeo, gamers. Qué situación tan desafortunada.